a hacer un resumen de lo que es el estado actual en estos tres tipos de tumores que son de los que más frecuentemente nos vamos a encontrar en la práctica clínica. Y para ello vamos a hacer un recorrido desde las guías clínicas a lo que es la realidad del día a día en la práctica y bueno, pequeños retazos sobre lo que se está haciendo ahora mismo en investigación. Ya desde 2016 en las guías de la ESMO se hablaba de la caja de herramientas, que a mí me parecía un término bastante feo, pero bueno, era el que le habían puesto a la toolbox y ahora por lo menos lo han llamado de esta otra forma. Y entre las terapias intraarteriales disponibles para el tratamiento de las metástasis de cáncer colorectal, pues tenemos la quimioembolización y la radioembolización, y algo de lo que no voy a hablar porque al menos en España no hay ningún sitio en el que se haga de forma muy habitual, que es la infusión intraarterial hepática. ¿Qué es lo que dicen las guías clínicas? Pues estas guías lo que dicen es que en pacientes con opciones no curativas, la quimioembolización, la radioembolización o la infusión intraarterial son opciones que tenemos que plantearnos. En otro tipo de indicaciones previas, la radioembolización y demás se tienen que considerar dentro de ensayos clínicos, repito, según estas guías. Y luego, y después veréis por qué vengo aquí, nos inciden en la importancia de intentar conseguir que el paciente sea resecable, porque es lo que va a convertir en la enfermedad en potencialmente curable. Las guías americanas dicen prácticamente lo mismo que las europeas. Hablamos de las terapias intraarteriales y en particular del itrio como opción en pacientes con enfermedad avanzada y de nuevo, tenemos que intentar, nuestro objetivo es que el paciente no resecable se convierta en resecable para poderle ofrecer una opción potencialmente curativa. ¿Qué tenemos en quimioembolización? Pues en quimioembolización, lo mejor para saber exactamente en qué momento estamos es hacer un pequeño análisis muy rápido de este registro que promovió CIRSE desde hace unos años. Y lo que se ve en el análisis intermedio, que es algo que es aún más claro en el final que se publicará dentro de poco, es que solamente un 42% de los pacientes son pacientes que se tratan dentro de las indicaciones de las guías clínicas de la ESMO. Y si nos vamos al análisis final, en el que hay alrededor de 120 pacientes, este porcentaje baja al 30%. ¿En qué estamos y en qué debemos seguir? Pues sobre todo en ver cómo podemos combinar las terapias locorregionales con las sistémicas para maximizar la efectividad, porque simplemente, aunque sea solo considerando que vamos a utilizar un agente quimioterápico, eso ya nos reduce la capacidad de actuar contra las metástasis porque va a haber muchas más células resistentes. Y ahora voy a lo de la resección y por eso pongo este trabajo. Este trabajo fue un fase 2 que falló para demostrar el endpoint primero, que era conseguir una ventaja de 9 meses en el intervalo libre de progresión hepática, pero sí que demostró que era capaz de llevar pacientes a cirugía hasta en un 30% de los casos. Lo que es habitual en pacientes que después potencialmente no resecables o potencialmente resecables que van a una primera línea de neoadyuvancia es que un 15% se infraestratifique. En este caso fue un 30%. Y en esto estamos también ahora, que es estamos en algo parecido a ese ensayo con un tipo de pacientes bastante diferentes, con un reclutamiento de pacientes bastante lento, pero bueno, por lo menos, aunque sea poco a poco, vamos. De la radioembolización, pues de la radioembolización tenemos dos fotografías. La que se hizo desde CIRSE, en esta sí que es verdad que lo que se hace dentro de las guías clínicas es alrededor de un 75%, únicamente un 25% de los pacientes no iban o se trataban en líneas previas.
Y tenemos esta otra imagen, que es la del registro que se hizo en Estados Unidos, en el que uno tendría que pensar que probablemente fuera la cosa mucho más estricta, pero la realidad es que no. La realidad es que hasta un 60% de los pacientes tratados con radioembolización por metástasis de cáncer colorectal no estaban tratados dentro de las indicaciones de la NCCN. No vamos a entrar en mucho detalle sobre estos dos ensayos, pero sí creo que hay algo que dejaron muy claro, es que la radioembolización es una técnica estupenda para aumentar la tasa de respuesta en el hígado y, por lo tanto, que nos va a permitir infraestadificar más pacientes de los que conseguimos infraestadificar solamente con quimioterapia. Y aquí es muy importante la forma en la que vamos a hacer este tratamiento, porque tenemos que ir intentando olvidarnos de los tratamientos lobares e ir a lo más selectiva posible. Este es un caso de hace relativamente poco. En el comité se comenta porque era potencialmente resecable, pero por el tipo de masa y localización prefieren hacer una neoadyuvancia. Después de la neoadyuvancia lo que tenéis es que hay más necrosis, esa lesión es más hipointensa, pero más o menos el tamaño es el mismo y sigue siendo irresecable. Se comenta en comité y decidimos que lo que vamos a intentar es una radioembolización muy selectiva. Para ser lo más selectivos posibles hicimos 5 puntos de inyección. Y bueno, no os voy a entretener con todo el PET, pero lo que obtuvimos en julio, es decir, aproximadamente unas 8 o 10 semanas después del tratamiento, es que había una muy buena respuesta. Tened en cuenta que es 8 o 10 semanas, esta lesión a los 4 o 6 meses habría reducido aún más su tamaño, pero en este momento, como ya era resecable, este paciente se pudo resecar. Y es un ejemplo no solamente de un caso, son casos que cada vez tenemos más frecuentemente en el comité. Este es el TAC de seguimiento con su biloma postquirúrgico. Lo último que tenemos es de septiembre, el paciente lo revisé antes de venir, sigue vivo y le tocará el siguiente control pues a mediados de noviembre, a mediados de noviembre finales. En los tumores neuroendocrinos, pues hace unos años la ENETS sacó una serie de recomendaciones en los que pues la ablación y las terapias intraarteriales ya estaban como opción en pacientes con grados bajos, G1, G2 y con determinadas condiciones. Y esto, que es de 2016, después de una serie de estudios en los que se hizo el análisis y la comparación de la embolización con partículas no cargadas o la quimioembolización y la quimioembolización y la radioembolización, tanto la ESMO como la NCCN pues, ha sacado unas recomendaciones que son las que vamos a comentar ahora. En tumores pancreáticos, con un índice de proliferación bajo y con un marcador bajo, una de las posibilidades es hacer embolización, quimioembolización o radioembolización. En tumores neuroendocrinos funcionantes, de nuevo, en masas grandes se puede hacer debulking con alguna de las técnicas intraarteriales, también cuando no hay posibilidad de controlar bien los síntomas o también cuando los receptores son negativos. En los gastroenteropancreáticos, de nuevo, las terapias intraarteriales aparecen como una posibilidad. Y este es el resumen, que básicamente es todo lo que os he estado diciendo antes con los gráficos, pero en el primer punto lo que veis es que, y con un nivel de evidencia bajo y de recomendación también bajo, pero plantean la posibilidad de que en determinados casos seleccionados tanto las intraarteriales como las ablativas puedan sustituir a la cirugía. En la NCCN viene a ser básicamente lo mismo, tumores bien diferenciados, no resecables, sintomáticos pese a receptores de análogos pese al tratamiento de análogos con somatostatina, que progresan pese a los análogos de somatostatina, que tengan masas grandes y luego además hace una serie de recomendaciones que me parece que son bastante útiles.
que son, te dice, bueno, la embolización con partículas no cargadas y la quimioembolización son aceptables. Tenemos que evitar las partículas cargadas por el alto índice de complicaciones que pueden presentar. Y cuando hay enfermedad bilobar hay que intentar separar los tratamientos por lóbulos, incluso puedes llegar a hacerlo en 4 procedimientos. Y sobre la radioembolización nos cuenta que es también una técnica que es interesante y que además es muy interesante en tratamientos lobares o segmentarios y pacientes que han tenido cirugías del tracto digestivo. Y no solo eso, además, este es un caso de un neuroendocrino rectal que tratamos hace 3 años en Ámsterdam, que como veis también tenía invasión de la aorta. Nos pareció que en ese momento el tratamiento que mejor le podíamos ofrecer era una radioembolización, y esta es la respuesta al año, con bastante disminución de la masa y además con permeabilidad de la aorta. ¿En qué estamos ahora en los neuroendocrinos? Pues en ver cómo, de nuevo, podemos tratar pacientes utilizando terapias sistémicas junto con nuestras terapias intraarteriales. El tipo de drogas es infinito. Bueno, infinito no, pero es muy largo. Así que con tener claro qué es lo que queremos hacer y qué podemos esperar de cada una, pues podemos saber con qué mejor lo vamos a combinar. Otra cosa que puede ser muy interesante, el utilizar la radioembolización. Este es un fase 2 que ahora empieza a ser multicéntrico y en el que estaremos en nuestro hospital de Ámsterdam, en el que lo que hacen es utilizar el lutecio y asociar la radioembolización con olmio. Han demostrado que el perfil de seguridad era bueno y vamos a ir a fase 3. Y este otro, que por desgracia, aunque todavía no están publicados los resultados, ya os puedo adelantar, porque también participamos nosotros en nuestro centro en Holanda, que el endpoint primario no se cumplió y se va a detener. Yo creo que fue también, el problema de este ensayo fue también un problema técnico, porque aunque sí que es verdad que tú cuando inyectas el radionúclido, lo haces directamente en el hígado, no dejas de tener un lavado muy rápido de lo que estás inyectando. Y quizás el haber utilizado un microcatéter con balón y dejarlo inflado un tiempo para que no haya un lavado tan rápido y se pueda mantener la droga más en contacto con las lesiones, o sea, el radionúclido más tiempo en contacto con las lesiones, hubiera ayudado a que fuera positivo. Finalmente, las metástasis de mama. ¿Qué dicen las metástasis de mama de las terapias intraarteriales? Pues aquí tenéis el resumen de lo que dicen las guías clínicas, es decir, nada. Nosotros en nuestro centro en Holanda lo que estábamos haciendo era tratamiento con infusión intraarterial de mitomicina C, con unos resultados pues que no eran espectaculares, pero bueno, alguna ventaja ofrecían sobre cohortes de pacientes no tratadas de nuestro propio centro, y ante la posibilidad de empezar un nuevo ensayo, pues hicimos esta revisión sistemática y un metaanálisis en el que incluimos tanto la infusión, que no voy a poner aquí porque al final no es lo que tenía sentido, la quimioembolización. Veis que la heterogeneidad es tremenda, no nos va a dar demasiada información. Lo mismo con la radioembolización, pero sí que cuando agregábamos todos los datos lo que veíamos es que la tasa de respuesta para la radioembolización era superior que para la quimioembolización o la infusión de mitomicina. No nos sirvió para mucho desde el punto de vista científico, pero sí para saber que si queríamos hacer un ensayo, que es lo que estamos montando ahora, iba a ser con radioembolización. La quimioembolización, pues este es un registro ya un poco antiguo en el que demostraron que la quimioembolización con doxorubicina podía ser de gran utilidad. Hicimos una prueba de concepto en Valencia también hace 10 años con una muy buena tasa de respuesta, pero tuvimos una complicación grave, una sepsis biliar que acabó con el fallecimiento de la paciente. Probablemente no era la mejor candidata para seleccionar, pero bueno, en ese momento decidimos que íbamos a parar, pese a que la tasa de respuesta y el control local fue bueno. Este es un caso de las pacientes que estaban en este estudio, el PET de antes y después de
de la quimioembolización, si hubiéramos tenido una resonancia sabríamos si esas lesiones eran metástasis o eran simplemente zonas de necrosis infarto. Y esta paciente además ha estado 8 años libre de enfermedad. Entonces, bueno, a lo mejor hay que repensar si hacemos y cómo lo hacemos. En radioembolización lo mismo, pues hay algunos estudios con unos resultados desde el punto de vista de control local aceptables, y por eso lo que tenemos que hacer es empezar a construir pues, los ensayos clínicos pertinentes. Estos son ejemplos de pacientes tratadas con radioembolización con una afectación, una infiltración difusa del hígado. Pues veis con el PET que la respuesta era bastante buena. Y esto es lo siguiente a lo que vamos, que es el uso de la radioembolización en determinados pacientes en segunda y tercera línea. Este grupo lo va a hacer con esferas de resina. Nosotros empezamos uno con Olmion en Holanda y poco más. Para concluir, aunque concluir siempre me cuesta un poco, pues ¿qué podemos decir? Que hay una discrepancia muy importante entre las guías clínicas y la práctica clínica, que tenemos que intentar seguir buscando los biomarcadores que nos van a favorecer la respuesta de las lesiones que vamos a tratar, que tenemos que intentar posicionar nuestras técnicas de forma más precoz y en combinación con sistémicas, incluidas las terapias dirigidas y la inmunoterapia, que hay que insistir en el uso de la quimio y la radioembolización, sobre todo la radioembolización en neoadyuvancia para infrastadificar pacientes, y que con las nuevas terapias y la cronificación de muchas de ellas, por ejemplo, pongo el ejemplo del pulmón con EGFR positivo, tenemos que estar atentos porque muchas veces podemos ofrecer a los pacientes tratamientos que van a controlar la enfermedad localmente y que les van a permitir estar un tiempo libres de tratamiento, que siempre es algo que van a agradecer. Ya está, muchas gracias.